Muy buenas tardes, muchachos, jovencitas. Hola, profe. Hola, muy buenas tardes. Buenas, profe. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, señor. Buenas tardes. Bueno, jóvenes, esperemos hasta la 1:55 iniciamos con la clase. Profesor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos esperando hasta la 1:55 para iniciar con la clase. Bueno, señor. Aquí quedamos. Muy buenas tardes para todos. Siendo la 1:55, iniciamos la clase con el grado octavo B.
y la Buenas. participación de 23 estudiantes. Bueno, jóvenes, en la clase anterior habíamos llegado hasta en la parte inicial, pero para comenzar con el tema, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos en la clase anterior. ¿Quién entonces empieza diciéndonos qué fue lo que vimos en la clase anterior? ¿De qué se acuerda? Ninguno se acuerda de nada. Profe, creo que me acuerdo que hablamos de los partidos, Bueno, de la política. Hablamos Profe, de los creo, me parece Pero- que hablamos también de lo de cuando se creó el Partido Conservador y el Liberal, me parece. el también. liberal, sí, que Que fueron los dos primeros empezamos, partidos a políticos. mencionar todos los partidos políticos y que los contamos. Ok, muy bien. ¿Y qué más? Y empezamos a analizar cada uno de esas condiciones de el partido que fueron esas. ¿El partido qué? Recuérdese. No, Partido Liberal. Que les decía yo que no eran ideas tan liberales y cada una las analizamos por qué, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ok, muy bien. Ok, muy bien. Ya entonces, ahora sí, después de haber hecho un recuento de lo que vimos en la clase anterior, esto lo voy a seguir haciendo, muchachos, en las clases que quedan para poder desarrollar bien lo de los portafolios. El desarrollo de las clases siempre se debe acostumbrar con iniciar haciendo un recuento de lo que se vio en la clase anterior. Entonces esto lo vamos a seguir haciendo hasta lo que queda de este periodo. Bueno, ya ahora sí entonces entremos a el tema entremos a continuar el tema. Quedamos en la anterior clase acá. Esta partecita ya fue explicada. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, muchachos? Jóvenes, ¿sí se acuerdan o no? Sí, señor, que lo leyó Méndez a lo Ok, último ya de la clase. ok, lo leyó Méndez, sí. Y ahora entonces vamos a entrar en la guerra de los supremos. ¿En qué consistió eso? Méndez, ¿nos va a colaborar con la lectura? Méndez, o bueno, usted es Sara Carvajal. Colabórenos con la lectura. La Guerra de los Supremos, 1839 a 1842. Fueron 3 años largos, marcados por esta guerra, que se dieron en el gobierno de José Ignacio de Márquez en 1837 a 1841, que era un jurista moderado, sucesor de Francisco de Paula Santander, a pesar Activa el micrófono, Sara. estaba leyendo con el micrófono apagado. A pesar que había sido su vicepresidente, no era muy querido por Santander, que deseaba que José Mario Bando, un ex general de la Guerra de Independencia, lo sucediera en el poder. Este fue el principal motivo entre santanderistas y moderados que llevó a la Guerra de los Supremos o de los conventos. Bueno, hasta ahí. Entonces tenemos jóvenes. El primer motivo, ¿cuál fue? Primer motivo no, el principal. El principal motivo fue que Santander quería que lo sucediera en el poder José María Obando. Y eso no fue así, porque el que lo sucedió en el poder fue José Ignacio Márquez. ¿Sí? Y mírese pues que ambos eran del mismo partido, pero resulta que José Ignacio Márquez no era del afecto de Santander. No era del afecto de Santander, aunque eran del mismo partido. Entonces esto provocó ese señor José Ignacio Márquez, que era un jurista moderado. Moderado quiere decir que era una persona muy,
muy respetuoso con sus palabras. Eso quiere decir una persona moderada, que es muy respetuosa al momento de expresarse. Resulta entonces que esto fue lo que se dio en principio para que se diera o se iniciara la guerra de los supremos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque entonces aquellos que eran adeptos o seguidores de Santander empezaron una disputa política con aquellos que eran seguidores de José Ignacio Márquez, ¿sí? O sea que cada uno tenía pues sus seguidores y cada uno ya tenía su fuerza política. Y aquí empezaron fue entonces como a medirse el uno al otro a ver quién tenía más poder, ¿sí? Pasemos entonces a el desarrollo ahora en sí. Dice, siga Carvajal con la lectura. Primero, el levantamiento de Pasto. En mayo de 1839, Pero el Congreso... venga, lea esa partecita que es importante. Ok. Desarrollo del conflicto. La guerra de los supremos puede dividirse en tres momentos. En 3 momentos. Ok, muy Listo. bien. Vamos a ver el primero. Eso. Levantamiento de Pasto. En mayo de 1839, el Congreso suprimió los conventos menores de Pasto, lo que generó un levantamiento de los habitantes de esta ciudad, que fue aplacado por el general Pedro Alcántara Herrán. Ante esto, Obando se trasladó a Bogotá con el fin de no ser relacionado con los sublevados. Sin embargo, José Erazo, uno de los pastusos rebeldes, acusó a Obando de ser el autor intelectual del asesinato del prócer Antonio José de Sucre. En respuesta a dicha acusación, Obando se retiró a Popayán y amenazó con iniciar una insurrección. Herrán, que había vencido en Pasto, convenció al caudillo rebelde a bajar las armas e ir a juicio en la ciudad de Pasto. Sin embargo, en julio de 1840, Obando se fugó, volvió a Popayán y se rebeló contra el gobierno. Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos pues que uno de esos 3 motivos fue el levantamiento de Pasto. ¿Y por qué se dio ese levantamiento de Pasto? Porque se empezaron a suprimir los conventos menores. Y luego resulta que se dio un asesinato, ¿sí? Se dio un asesinato de un líder muy importante que fue Antonio José Sucre, ¿sí? Antonio José Sucre. Y resulta que se responsabilizó a Obando de haber cometido, de haber sido el autor intelectual. Una cosa es ser el partícipe directo de un acto pues como estos, y otra cosa es ser el autor intelectual. ¿Qué quiere decir el autor intelectual? Que es el que está detrás, que fue el que dio la orden, que fue el que vendió la idea. Ese es el autor intelectual. Y otra persona es el que ejecuta esa orden, esa idea o esa instrucción, ¿sí? Son 2 cosas pues diferentes. Entonces resulta que Obando decide retirarse pues precisamente para que no lo responsabilizaran de esta situación, ¿sí? Pero no, lo responsabilizan de esa situación. Entonces él decide trasladarse y resulta que por allá Herrán, que había vencido pues, había sido el general vencedor, entonces lo convenció. ¿Convenció a quién? A Obando. Lo convenció de que llegara y se presentara en el juicio, y entonces fue así como Obando regresó y se presenta al juicio, pero tiempo después vuelve y se evade, o sea, se va de la justicia. Y ahí fue entonces donde declara iniciar un movimiento de insurrección. O sea, un movimiento de insurrección, ¿qué es? Son aquellas personas que eran seguidores de él y que prácticamente obedecían lo que él les dijera. Entonces, una de sus instrucciones fue: vamos a alzarnos en armas, ¿sí? Porque él no estaba de acuerdo con ese proceso que se le estaba adelantando. Entonces eso fue así, él se alzó en armas, ¿sí? Y luego por allá, entonces, resulta que después de todo esto, que ya habían pasado más o menos 2 o 3 años,
Fíjese que ya estábamos en 1840 y esto más o menos se dio por allá en 1837-38. Ya habían pasado más de o menos 2 años. Él volvió a Popayán y es así como entonces se rebela contra ese gobierno. ¿Sí? Este es el primer motivo, pues entonces, de la guerra de los supremos. Puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles fueron los motivos de la guerra de los supremos? Y se los coloco ahí. Y ya, lo pongo a escoger, falso o verdadero. Le coloco varias opciones para que usted escoja. Segundo, ¿quién colabora con la lectura? Profe, ¿sigo leyendo Bueno, siga leyendo. o alguien quiere? Siga leyendo, Sara. La guerra a escala nacional. Para venderse ahogando, el secretario de guerra, Para vencer. Tomás, ¿cómo? Para vencer. Sí. Profe, qué pena molestarle. ¿Usted no puede agrandar un poquito el archivo? Claro, claro que sí, hombre, por supuesto. A ver. Vale, más tamaño. Ahí, más. Ahí está bien, profe. Ahí está bien. Vamos a leer esto. Gracias. Listo. Pero entonces acá ya no embolatamos. Íbamos en el segundo. En este. Ahí. Ya, ahí. Listo. La guerra a escala nacional. Para vencer a Obando, el secretario de guerra Tomás Cipriano de Mosquera pidió ayuda a Ecuador. Esta nación colaboró en la campaña militar y vencieron al caudillo rebelde el 30 de septiembre. Sin embargo, la intervención ecuatoriana generó la oposición de varios caudillos santanderistas, llamados los Supremos, que se levantaron en armas exigiendo la instalación de un gobierno federal. De las 20 provincias de la Nueva Granada, 12 quedaron en manos de los rebeldes, 4 estaban en disputa y 4 eran controladas por el gobierno. A fines de septiembre, los caudillos Manuel González y Juan Reyes vencieron a las tropas oficiales en la batalla de Polonia y tenían camino libre para tomarse Bogotá. Sigamos. Ante esto, el presidente Márquez entregó el mando al vicepresidente Domingo Caicedo y huyó al Cúcuta. Bueno, al Cauca. Al Cauca. Muy bien. Entonces tenemos que el otro motivo fue la guerra a escala nacional, ¿sí? Resulta que ya se había iniciado pues un conflicto. ¿A dónde? El primer motivo, ¿a dónde se había iniciado el conflicto? En Pasto. Popayán. En Pasto, Popayán y Pasto y toda esa zona allá. ¿Y por qué se había iniciado? Porque Por la muerte. acusaron a Obando de ser el autor intelectual. ¿De la muerte de quién? Lo acabamos de ver. ¿De la muerte de quién? José Antonio de Sucre. José Antonio de Sucre, ¿sí? Bueno. Y entonces, ¿quién fue el que lo acusó a Obando de esa muerte? José Erazo fue el que acusó a Obando de esa muerte. Bueno, entonces tenemos que el segundo motivo se da ya esta guerra que se inició, hubo este conflicto, esta problemática que se inició por allá en Pasto, ya se extendió de orden nacional. Y tenemos entonces que para vencer a Obando, mírese pues, que se había iniciado por allá con un grupo de insurrección, o sea, un grupo de insurgentes, pero únicamente en esta parte de Pasto, en Nariño, ¿sí? Resulta que él se estaba extendiendo por todo el territorio nacional. Y entonces fue así como el secretario de ese entonces, que después fue también una persona muy importante en el gobierno, Tomás Cipriano de Mosquera, pidió ayuda al Ecuador. Resulta que el Ecuador colabora con esa situación y le dan y lo derrocan pues de esa situación, ¿sí? Es decir, lo someten a que tenían que entregar las armas, rendirse y acogerse pues a la oportunidad que le estaban dando de adelantarle un juicio pues con todas las formalidades de ley, que eso fue pues lo que se le hizo a él en ese momento. Ahora ya viene entonces que la intervención de Ecuador no fue bien vista por los santanderistas, ¿sí? Por los santanderistas. Y tenemos entonces que estos santanderistas
se levantaron en armas exigiendo al gobierno federal, que era el gobierno pues que estaba instalado en ese momento, que era un gobierno instalado ¿por quién? Lo vimos ahorita. José Ignacio Márquez. No se les olvide, muchachos, más concentración. Un gobierno que estaba instalado por José Ignacio Márquez, ¿sí? Que era un gobierno federalista, federal. Entonces, resulta que ya todo esto, ya todo desatado, todo ese conflicto, toda esa guerra a escala nacional, todos los departamentos, en ese momento no se llamaban departamentos, sino provincias, ya estaban pues prácticamente en guerra. Entonces tenemos que de esas 20 provincias, eran 20 provincias en ese momento, 12 estaban en manos de los rebeldes. O sea, muchachos, que por eso fue necesario que se pidiera esa ayuda a Ecuador, porque ya habían 12, imagínense, de 20 provincias, habían 12 en manos de los rebeldes. ¿Y quién era el que estaba liderando ese grupo de insurrección rebelde? Obando. Obando era el que estaba liderando ese grupo. Y ya tenía 12 provincias bajo su mando. Habían 4 provincias bajo el gobierno federal, ¿sí? Que era el gobierno de José Ignacio Márquez. Y habían otras 4 provincias en disputa. O sea, pues que hasta acá la guerra la iba ganando Obando. La iba ganando Obando con 12 provincias de 20. Es decir, se hacía con las otras 4 y ya eran 16. Solamente le quedaban 4 al gobierno federal, ¿sí? Bueno, entonces ya resulta que toda esta situación, todo este contraste político, ¿sí? Genera entonces que por allá a finales de septiembre los caudillos Manuel González y Juan Reyes vencieran a las tropas oficiales. Oficiales. O sea, ¿cuáles eran las tropas oficiales? ¿Cuáles eran las tropas oficiales? Pues las tropas del gobierno federal. Sí, esas eran las tropas oficiales. Y resulta que estos dos personajes, Manuel González y Juan Reyes, eran seguidores ¿de quién? ¿De Obando? De Obando. Eran seguidores de Obando. Y entonces ellos vencieron a las tropas. Y al vencer esas tropas, resulta que ya les quedaba el camino libre para tomarse a Bogotá. Oiga, pues nada más y nada menos. Es decir, la capital, ¿sí? Entonces, ante esta situación, el presidente Márquez pues se vio obligado a ¿qué? Pues ya se ve prácticamente preso por estos rebeldes y se vio obligado entonces a entregar el mando al vicepresidente Domingo Caicedo y de una vez salir huyendo porque si no lo iban a matar. Recuérdese que de esta forma era como se cobraban las venganzas políticas en esa época. Recuérdese que por allá en el tema anterior nos dimos cuenta que esas reformas borbónicas, cuando se adelantaban en el tema de lo militar, que se adelantaron unas inspecciones para controlar todo aquello del ingreso y de la ayuda de las armas que estaba recibiendo. Recuérdese que estas personas cogieron a 125 líderes y entre esos 125 líderes estaba Camilo Torres, ¿sí? Y fue ejecutado. ¿Se recuerdan de eso? Que lo vimos en el tema anterior. Bueno, entonces así era como estas personas se cobraban cada uno sus pleitos políticos. Entonces no le quedaba más a Márquez, José Ignacio Márquez, que huir al Cauca, ¿sí? Y ahora pasemos entonces al tercer motivo. La victoria del gobierno. Bogotá no fue tomada porque Juan José Neira organizó un ejército que derrotó a las tropas de González en la batalla de la Culebrera. Márquez retornó a Santa Fe con el apoyo de los generales bolivarianos, Tomás Ciprano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán. A principios de 1842, el gobierno del electo presidente Alcántara Herrán controló el orden público del país. Bueno, tenemos entonces quién fue el que salió héroe acá en esta situación. Ya habíamos visto pues que por allá Márquez le había tocado huir, que huyó al Cauca. Y resulta que el héroe de esta situación fue Juan José Neira. Juan José Neira fue el que evitó el ingreso de González, ¿sí? A Bogotá.
Y entonces, una vez se controla esta situación, resulta que Márquez vuelve a retornar a Bogotá, ¿sí? Y retorna con el apoyo de dos generales que también le sirvieron de mucho, que fue Tomás Cipriano Mosquera y Pedro Alcántara Herrán. Y ya para 1842 es Pedro Alcántara Herrán el que asume como presidente, ¿sí? Y ya con este general al mando pues del Ejecutivo es que se logra restablecer el control en todo el territorio pues de esas 20 provincias que existían hasta el momento. Fue entonces los héroes de esta situación de la Guerra de los Supremos, se podría decir que fueron Juan José Neira. ¿Y por qué Juan José Neira? Porque precisamente por él fue que González y todo su grupo, pues, que estaba bajo el mando de él y bajo el mando de Obando, no pudieron ingresar a Bogotá. ¿Por quién? Por Juan José Neira. Y también tenemos que Pedro Alcántara es otro líder muy prestigioso para la época. ¿Y por qué? Porque bajo la presidencia de él fue que se logró restablecer el control de esta Guerra de los Supremos, que acabó con muchas vidas, Esto fue una situación, pues, de lo que realmente datos históricos de muertes no se tiene mucho conocimiento, pero sí acabó con muchas vidas, porque esto fue algo así como la violencia que se generó por allá mucho más adelante, en 1948, entre los conservadores y los liberales. Fue algo así muy parecido, que eso pues ya es tema de noveno, más adelante lo veremos. Pero fue algo muy parecido y sí estoy seguro que se dieron muchas muertes por esta Guerra de los Supremos. Pasemos entonces al siguiente párrafo. Terminada la Guerra de los Supremos, las partes enfrentadas se definieron por dos corrientes. Una eran los liberales progresistas que se inclinaban hacia un régimen federalista que favoreciera los intereses regionales. Además, buscaron disminuir la presencia de la Iglesia en la educación y la economía. La otra eran los ministeriales, que estaban en el poder y reclamaban un ejecutivo más fuerte y una organización centralista, y constituyeron la tendencia conservadora de la sociedad. Además, percibían la Iglesia como un elemento de cohesión social para el mantenimiento de la unidad nacional. Para ellos, solo la religión y la Iglesia podían garantizar el orden en la sociedad neogranadina. Bueno, tenemos entonces que ya se termina esa Guerra de los Supremos. ¿Quién era el que estaba entonces como presidente? ¿Herrán? Herrán, sí. ¿Por qué lo dice con duda? ¿Por qué lo dice Porque con duda? el apellido no me Alcántara acuerdo si era Herrán. Herrán o Ok. Arrán, algo así. Ok, Herrán, Alcántara Herrán, sí. Bueno, entonces tenemos que se definen dos corrientes políticas. Óigase pues, ¿de qué año estamos hablando? 1840. Eso sucedió entre 1837 y más o menos 1840-41. Sucedió eso. Entonces, mírese, que los partidos políticos tradicionales, Partido Liberal y Partido Conservador, mírese de la época que datan, ¿sí? Entonces, tenemos que, resulta que salen dos corrientes políticas, los liberales que se declaraban pues progresistas, que siempre pues el Partido Liberal se ha caracterizado por tener mejores ideas que el Partido Conservador, al menos en aquellos temas sociales, ¿sí? Porque pues su misma palabra lo dice, es el Partido Liberal, ¿sí? Su misma palabra los está definiendo. Y tenemos que entonces quedaba la otra corriente política. ¿Cuál era la otra corriente política? Aquellos que se hacían llamar ministeriales. Ministeriales que son los que hoy día es el Partido Conservador, ¿sí? Esos que se hacían llamar ministeriales en esa época. ¿Y qué era lo que reclamaban esos ministeriales? Un ejecutivo más fuerte. Pues precisamente porque teniendo un ejecutivo más fuerte, eso les garantizaba a ellos tener un mayor poder. ¿Y mayor poder para qué? Pues para llevar adelante todas sus actuaciones, ya fueran buenas o malas, pero para llevarlas adelante. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo tenían un ejecutivo más fuerte. O sea, no tenían un opositor que les hiciera
les hiciera entrar en razón de lo que estaban haciendo, si era bien o era mal, ¿sí? Entonces tenemos que se organizan pues ya estos dos partidos, el federalista, ¿sí? Los liberales, que se llamaban progresistas, que terminaban siendo el régimen federalista, ¿sí? Y los ministeriales, que finalmente se hicieron llamar como organización centralista y que reclamaban también por un gobierno que se manejara desde el orden central. Ya vimos esto más adelante, que inicialmente el gobierno era manejado desde el orden central. Ya vimos que esa modalidad se había modificado y pasó a que fuera administrado desde el orden territorial, y estos volvían a reclamar otra vez porque el gobierno asumiera ese control en todo el contexto, en todo el territorio nacional. Sí, ya pasemos entonces a la otra parte. Ya pasemos al gobierno de Pedro Alcántara Herrán propiamente. Gobierno de Pedro Alcántara Herrán, 1841 a 1845. Llega al cargo de presidente durante la guerra. Logra imponer su gobierno sobre los insurrectos. Su principal aporte al gobierno fue la promulgación de la Constitución de 1843, inspirada en la tendencia centralista. Fortalecer el poder ejecutivo en detrimento de los demás. Y la reforma educativa de 1842, con la que permite la fundación de colegios religiosos. O sea, hasta ahí. Tenemos entonces ya a Herrán como presidente, ¿sí? Que se impuso ante los insurrectos. Y tenemos que esa presidencia fue del 41 al 45. Resulta que entonces este señor, que era de tendencia centralista, o sea, la tendencia centralista eran ¿quiénes? Los ministeriales, jóvenes, eran los ministeriales. Entonces, ¿qué era lo que él quería? Fortalecer el poder ejecutivo, que ya lo vimos. ¿En detrimento de qué? De los demás, que ya más o menos se los expliqué. Porque al tener el poder ejecutivo fuerte, pues obviamente esto se le facilitaba para él violarle los derechos al resto de personas que no estuvieran de acuerdo con él en sus decisiones políticas. Ya entonces, otra de las cosas que hizo fue la reforma educativa de 1842. Esta reforma, pues obviamente ustedes saben que el Partido Conservador son los que más se identifican con la religión católica, el Partido Conservador. Y entonces, al promulgar esta reforma educativa en 1842, se le permite la fundación de los colegios religiosos. Es decir, gracias a Herrán, gracias a Pedro Alcántara Herrán, hoy día existe el Colegio Santa Teresita. El Colegio Santa Teresita es un colegio religioso, ¿sí? Entonces es gracias a este señor. Y ahora entonces pasemos a sus principales medidas. Sus principales medidas fueron acabar con el Consejo de Estado, ampliar el tiempo de sesiones ordinarias del Congreso, dar facultades extraordinarias al presidente para nombrar a los gobernadores provinciales, declarar a la región católica como propia de la Nueva Granada. Como propia de la Nueva Granada. Entonces tenemos acabar con el Consejo de Estado, precisamente. Él necesitaba, ¿era un qué? Un ejecutivo más fuerte, ¿cierto? Que era lo que él necesitaba. Y entonces, precisamente, lo primero que tenían que hacer era acabar con el Consejo de Estado. ¿Y por qué el Consejo de Estado? Porque el Consejo de Estado es ese órgano que hace parte de la rama judicial y es el que le hace el control al Ejecutivo. Es el Consejo de Estado. Entonces, precisamente, como ellos querían tener un ejecutivo fuerte, es decir, y para tener un ejecutivo fuerte, pues nadie podía estar ahí haciéndoles control, porque entonces no era para nada fuerte. Entonces, precisamente, por eso querían acabar con el Consejo de Estado, ¿sí? Ahora, ampliar el tiempo de sesiones ordinarias del Congreso. Bueno, esto era algo bien visto. ¿Y por qué? Porque resulta que, como ese tiempo era tan reducido, entonces se daba que muchas veces se cumplía ese tiempo y ya no podían
adelantar o desarrollar más sesiones ordinarias. ¿Por qué? Porque ya estaban por fuera de ese tiempo. Entonces él lo que hizo fue extender estos lapsos de tiempo, pero también eso lo hacía él con un beneficio propio, con un interés propio. ¿Y por qué? Era con el fin de que todas aquellas propuestas que él estaba presentando al Congreso fueran aprobadas en tiempos ordinarios. Era con ese fin. Pasemos entonces a dar facultades extraordinarias al presidente para nombrar a los gobernadores provinciales. Fíjese pues que ya vimos esto, que el presidente era el que tenía la potestad de nombrar a sus gobernadores provinciales. Ya vimos entonces cuáles eran los perjuicios de nombrar de que el presidente nombrara a estos gobernadores provinciales. Y resulta que él quería continuar con esta propuesta política, ¿sí? Pues obviamente era una propuesta política que él no podía descuidar y que era una decisión que él tenía que tomar sí o sí, porque de lo contrario, pues entonces ya perdía un poco de autonomía el Poder Ejecutivo. Y era precisamente eso lo que ellos reclamaban. Y la otra era declarar a la religión católica, pues obviamente ellos eran conservadores, ¿sí? Partido centralista o ministeriales que se declararon pues conservadores, y ustedes saben que los conservadores son los más seguidores de la religión católica. Entonces era declararla como propia de la Nueva Granada. ¿Qué quiere decir esto? Propia de la Nueva Granada. Es decir, que no se podía ser creyente o seguidor de otra religión diferente a la católica. No se podía, no se podía. Eso era prácticamente casi que un delito, ¿sí? Bueno, pasemos entonces al gobierno. Ya dejamos a Alcántara Herrán, que fue del 41 al 45. Ahora vamos a pasar al gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, que fue del 45 al 49. Gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, 1845-1849. Sucede en el cargo de Alcántara Herrán. Su administración se caracterizó por implantar una serie de reformas progresistas y modernizadoras, fundamentadas en el liberalismo económico y la construcción de vías de transporte, y medidas como la creación del Colegio Militar como escuela de ingeniería, bajo la dirección de Agustín Codazzi, además de la contratación de matemáticos, químicos y naturalistas europeos para impulsar la enseñanza de las ciencias. Bueno, este señor, Tomás Cipriano de Mosquera, yo diría que fue uno de los mejores presidentes de esa época, de esa época. ¿Y por qué? Porque mírese que las ideas de él sí eran ideas para beneficiar a todo el conglomerado social. Él propuso las reformas progresistas y modernizadoras. ¿Modernizadoras en qué sentido? En la educación, ¿sí? En la educación, mírese todo lo que hizo por la educación, ¿sí? Y también poder posicionar todo un desarrollo de transporte, ¿sí? Porque pues para esa época las carreteras en Colombia eran prácticamente que trochas. Es decir, no había por dónde transitar, no existían pues las carreteras por donde pasara un automóvil. En esa época prácticamente el transporte era a lomo de mula. Entonces él empezó a ir desarrollando toda esta parte pues de la infraestructura, y que además eso traía desarrollo y que además eso era algo muy beneficioso para la economía, porque empezaba a la economía a tener un poquito más de sostenimiento económico, de músculo económico, de poder económico, sí. Entonces todas esas cosas diría yo que sirvieron de mucho. Fíjese, por ejemplo, que contrató matemáticos, químicos y naturalistas para que enseñaran todas esas disciplinas en nuestro país. Hasta esta época eso no existía en nuestro país. O sea, las personas que tenían estudio en esa época eran aquellas personas grandes terratenientes que eran ricos, los más ricos de Colombia, y que enviaban a sus hijos a educarse al exterior. Aquellas personas del común y del corriente no tenían la oportunidad de estudiar. Entonces, mírese qué tan importante fue lo que hizo Tomás Cipriano de Mosquera. Empezó a traer esas personas de Europa,
matemáticos, químicos y naturalistas, los empezó a traer. Imagínense, usted, por ejemplo, se puede imaginar para que un matemático de Europa llegara a Colombia en 1845. Usted se puede imaginar. ¿Quién iba a hacer eso?